Buenas tardes, mi nombre es Kevin Linero y voy a exponer sobre el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, donde me correspondió los artículos 460 a 502. El artículo 460 habla de los condensadores. Dentro de este artículo nos habla de encerramientos y resguardo para los condensadores, donde si se tiene condensadores con más de 11.4 líquidos de líquido inflamable, deben estar instalados en bóvedas y deben incluirse en cualquier tipo de instalación. Contacto accidental encerrados en contacto accidental deben estar encerrados en resguardos para evitar accidentes, que las personas no puedan entrar en contacto con estos productos inflamables. Esta sección trata de la instalación de condensadores en los circuitos eléctricos, también de las instalaciones de condensadores en lugares peligrosos. Dentro de la clasificación de los condensadores se encuentran dos tipos de hasta 600 voltios nominales, donde se debe tener un medio para descargar la energía almacenada. El tiempo de descarga se debe reducir a 50 voltios en menos de un minuto. El medio de descarga, circuito de descarga debe estar conectado a los terminales del condensador y el medio debe ser automático, o sea, no puede realizarse manualmente, digamos, por un operador. Capacidad nominal o ajuste del dispositivo de protección del motor contra sobrecarga. Se debe basar en el factor de potencia mejorado del circuito del motor. La puesta a tierra, las cargas de los condensadores deben ir a tierra. Los conductores, la capacidad de corriente de los conductores de un circuito de condensadores no debe ser menor al 135% de la corriente nominal del condensador. Debe tener protección contra sobrecorriente y debe tener medios de desconexión. El rotulado. Todos los condensadores deben llevar una placa de características en las que conste el nombre del fabricante, tensión nominal, frecuencia, etc. De más de 600 voltios nominales. Conexión y desconexión. La corriente de carga. Para conectar y desconectar los condensadores se debe utilizar interruptores operados en grupo. Se debe instalar un medio que permita separar de todas las fuentes de tensión a todos los condensadores. Otros requisitos para condensadores en serie: se debe asegurar la secuencia de desconexión y conexión apropiados. Medios de descarga, medios para reducir la tensión residual, lo mismo que en el anterior, se debe realizar medios de descarga automáticos y la conexión de este medio de descarga debe ir a los terminales. Puesta a tierra. Los neutros y carcasas de los condensadores deben ir a tierra. Protección contra sobrecorriente. Se debe proveer para detectar e interrumpir corriente de falla. Se encuentran dispositivos monofásicos o polifásicos. Deben estar protegidos individualmente o en grupos. La identificación, como en el anterior, deben llevar una placa de características, como anteriormente ya lo nombré. El artículo 470 habla de resistencias y reactancias. Entonces, como en los condensadores, se clasifican en dos tipos, de hasta 600 voltios nominales. Las resistencias y reactancias no se deben instalar donde estén expuestos a daños físicos. Si el espacio entre las resistencias y reactancias y cualquier material combustible es menor a 30 centímetros, se debe instalar una barrera térmica. El aislamiento debe ser adecuado para funcionar a una temperatura no menor a 90 grados. De más de 600 voltios nominales. Deben estar protegidas contra daños físicos. Deben estar separadas por encerramientos o elevaciones. No se deben instalar en lugares próximos a materiales combustibles. Deben ser adecuados para la tensión existente. Deben tener puestas a tierra. Baterías y acumuladores. Dentro de este artículo, que es el 480, baterías y acumuladores, nos habla de algunas definiciones que voy a nombrar.
Baterías de acumuladores. Batería formada por una o más celdas recargables de tipo plomo, ácido, níquel, cadmio o de otro tipo electroquímico recargable. Tensión nominal de la batería se calcula a 2 voltios por celda en las baterías de tipo plomo, ácido y 1.2 voltios por celda en las alcalinas. Celda batería sellada es la que no tiene previsión para la adición de agua o electrolito ni previsión externa para la densidad de electrolito. Aislamiento de las baterías de no más de 250 voltios. Esta sección se aplica a las baterías de acumuladores que tengan sus celdas conectadas de manera que puedan funcionar a una tensión nominal no superior a 250 voltios. Dentro de estas están baterías ventiladas de plomo ácido, baterías ventiladas de tipo alcalino, vasos de goma y celdas o baterías selladas. Para las baterías ventiladas de plomo ácido no es necesario que lleven otro soporte aislante. Las celdas y baterías de varios compartimientos con cubiertas selladas en recipientes de material no conductor y resistente al calor. Para las baterías ventiladas de tipo alcalino no es necesario otro soporte aislante de las celdas con cubiertas selladas sobre los vasos de material no conductor y resistente al calor. Para vasos de goma no es necesario que lleven otro soporte aislante de las celdas en vasos de goma o compuestos siempre que la tensión nominal total de las celdas en serie no supere los 150 voltios. Para celdas o baterías selladas no es necesario que lleve otro soporte aislante las celdas y las baterías selladas de varios compartimentos hechos de material no conductor y resistente al calor. Aislamientos de las baterías de más de 250 voltios. Las celdas deben estar instaladas en grupos con una tensión nominal total no superior a 250 voltios. Para esto existen unas bandejas que son armazones como bacales o cajas poco profundas, generalmente de madera u otro material no conductor, construidas o tratadas de modo que resistan la acción deteriorante del electrolito. Bastidores. Es un armazón rígido diseñado para soportar celdas o bandejas de las baterías. También debe haber una ventilación y fusión de los gases provenientes de las baterías suficiente para evitar la acumulación de una mezcla explosiva. Para el capítulo 5 hablamos de ambientes especiales. Dentro de estos hay dos artículos, que es el 500, lugares peligrosos clasificados, clasificaciones de lugares. Entonces trata de los requisitos del alambrado de equipos eléctricos y electrónicos a cualquier tensión instalados en diferentes lugares en donde pueda existir riesgo de exposición debido a la presencia de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras de partículas combustibles. Los lugares se deben clasificar dependiente de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables y los polvos o fibras combustibles que pueden haber entre ellos. Dentro de este artículo nos habla de algunas técnicas de protección para cada uno de los equipos. Estos equipos deben estar aprobados no solo para el lugar en la clase que corresponde, o sea, existen los equipos y las clases donde deben estar cada uno de esos equipos. Digamos que ahorita voy a hablar de las técnicas de protección y más adelante voy a hablar de las clases. Entonces, equipos a prueba de explosiones. Los equipos que son capaces de resistir una explosión de un gas o un vapor especificado que pueda ocurrir dentro de ella y para evitar combustión de un recinto por las chispas, destellos o una explosión de gas o vapor dentro y que opera a una temperatura tal que la atmósfera que la rodea no supera la temperatura de operación. Dentro de las técnicas de protección está aparatos a prueba de explosión, a prueba de ignición de polvos, hermético al polvo, purgado y presurizado, sistemas intrinsecantes seguros, no incendiaria, inmersión en aceite y herméticamente sellado. Entonces dentro de estos voy a explicar lo que son aparatos
aparatos a prueba de explosión. Entonces, los aparatos a prueba de explosión, esta técnica de protección se permite para equipos instalados en lugares clase 1, divisiones 1 y 2, que más adelante voy a explicar. A prueba de ignición de polvos, se permite para protección de equipos instalados en lugares clase 2, divisiones 1 y 2. Entonces, más adelante en el artículo 501 encontraremos lugares clase 1. Entonces, los lugares clase 1 son lugares donde puede haber presente en el aire gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables. La temperatura de clase 1 debe superar la temperatura de ignición del gas vapor específico que puede encontrarse. Dentro de esto encontramos lugares clase 1 división 1. Un lugar clase 1 división 1 es un lugar en el que en condiciones normales de funcionamiento pueden hacer concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables. Clase 1 división 2, un lugar de clase 1 división 2 es un lugar en el que se manipulan, procesan o utilizan líquidos volátiles inflamables o gases inflamables, pero en los que dichos líquidos, vapores o gases estén normalmente dentro de contenedores cerrados. Como dije, los equipos de protección se deben instalar según las especificaciones de estos lugares y clases. Lugares clase 2. Un lugar de clase 2 es aquel que resulta peligroso por la presencia de polvos combustibles. Temperatura de clase 2. La temperatura debe ser menor que la temperatura de ignición del polvo específico que pueda encontrarse. Un lugar clase 2 división 1 es un lugar en el que las condiciones normales de funcionamiento en el aire hay polvo combustible en cantidad suficiente para explotar o para hacer combustión. En un lugar clase 2 división 2 es aquel en el que no hay normalmente en el aire polvos combustibles en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o combustibles. Listo, pues eso es todo en mi exposición. Muchas gracias.